Derivación de las trigonométricas. Es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica cambia respecto a la variable independiente. En esta ocasión vamos a ver las reglas para derivar funciones trigonométricas y también veremos ejemplos de ellas. Tenemos en la tabla las 6 funciones trigonométricas. En esta columna tenemos sus correspondientes derivadas. Empecemos. La función seno de x, la derivada es coseno de x. En la función coseno de x, la derivada es menos seno de x. En la función tangente de x, la derivada es secante al cuadrado de x. En la función cotangente de x, la derivada es menos cosecante al cuadrado de x. En la función secante de x, la derivada es secante de x por tangente de x. En la función cosecante de x, la derivada es menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora veamos cómo es la regla de la cadena aplicada a la derivación de funciones trigonométricas. Tenemos las 6 funciones trigonométricas, pero en el ángulo ya no tenemos una simple x, sino que tenemos u de x, es decir, una expresión más compleja. Entonces, para el seno u de x, su derivada es coseno u de x por la u' de x. O sea, el mismo ángulo multiplicado por la derivada del ángulo, por lo que se le llama derivada interna. Entonces, coseno u de x, la derivada es menos seno u de x por u derivada interna o u' de x. En función tangente u de x, la derivada es secante u de x por u' de x. En cotangente u de x, la derivada es menos cosecante al cuadrado de u de x por u' de x. En la función secante u de x, la secante u de x por la tangente u de x por la u' de x. En la cosecante u de x, la derivada es menos cosecante u de x por la cotangente u de x por la u' de x. Ok, entonces haremos el primer ejemplo. Sería f de x es igual al seno de x por el coseno de x. Entonces, aquí claramente nos damos cuenta que tenemos un producto. Entonces, si recordamos, la derivada de un producto sería así. El primer elemento sería la derivada por el segundo, más el primer elemento por la derivada del segundo. Entonces, aquí seno de x es el elemento a y el coseno de x es el elemento b. Entonces, la derivada de esta función sería así. Derivada de x, la función, es igual a la derivada de seno de x. Si recordamos las reglas que vimos anteriormente, sería coseno de x por coseno de x más seno de x por la derivada de coseno de x, que sería, lo cerramos en paréntesis, menos seno de x. Ok, aquí ya lo distribuimos un poco más. Entonces, realizamos estos productos, que sería coseno de x por coseno. En el segundo ejemplo tenemos y es igual a la tangente de 5x al cuadrado. Si nos damos cuenta, en este ejemplo ya no tenemos simplemente una x, sino que tenemos una función dentro del ángulo de la tangente. Entonces, siguiendo este modelo, vamos a recorrer a esta parte. Entonces, esto nos quedaría así: secante al cuadrado por la función que sería 5 de x al cuadrado por la derivada de la u, que en este caso u sería esta, que sería, aquí el 2 baja a multiplicar, que nos daría 10, y se le resta 1, entonces nos quedaría así, la derivada de esto sería así.
Entonces, esto lo podemos arreglar de una forma ordenada. Nos quedaría aquí 10x por secante al cuadrado de 5x al cuadrado. Recordemos que esto no lo podemos multiplicar con esto, porque esto es parte de la función trigonométrica. Entonces esto es ajeno a esto. Entonces lo podemos modificar de modo que nosotros queramos. Y aquí en este caso yo lo estoy pasando a este lugar. Y esta sería nuestra respuesta. Todo esto es la derivada de esto. Ok, entonces haré el tercer ejemplo. En este caso tenemos la función de g de x es igual al cotangente de x sobre x. Por primer punto nos damos cuenta que tenemos una división. Si recordamos bien la fórmula de cómo sacar la derivada de una división, la voy a escribir acá para referencia. Sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto va dividido por el numerador al cuadrado. Entonces, esta fórmula la utilizaremos acá. Bien, como primer paso entonces tenemos que sacar la derivada de cotangente de x, que si bien recordamos en las fórmulas sería menos cosecante de x. Al cuadrado por x. Todo esto va a dar menos cotangente de x por la derivada de x, que en este caso la derivada de x sería 1 por 1. Y luego todo esto lo dividimos por b al cuadrado, que sería x al cuadrado en este caso. Funciones derivadas. Ejemplo 4. Y igual al seno de 8x a la 3 más 1. El modelo que utilizaremos para este caso es el seno de x, que es igual al seno de x por tangente de x por la derivada de x. La solución para el ejemplo 4 es dy partido de x, que es igual al seno de x, que es 8x al cubo más 1, por la tangente de x, que es 8x al cubo más 1, por la derivada de 8x al cubo más 1. Recordemos que la derivada es 3 por 8, que es el exponente de x por el número que acompaña a la x. Y el más 1, la derivada de 1 es 0, así que se elimina. Entonces nos quedará 24x al cuadrado. Como el último paso, escribimos la respuesta de y partido de x. El 24x al cuadrado lo ponemos al principio, seguido del seno de 8x al cubo más 1 por la tangente de 8x al cubo más 1. Funciones derivadas. Ejemplo 5. h de x es igual a cosecante de pi por x. El modelo para este caso es cosecante de x, que es igual al menos cosecante de x por cotangente de x por la derivada de x. La solución para este caso es h de x menos cosecante de pi x por el cotangente de pi